Hola, ¿qué tal, amigas, amigos que nos han venido siguiendo a lo largo de más de un mes? Estamos ya en la fase 3 de esta emergencia sanitaria que se ha extendido ahora hasta finales del mes de mayo. Nos han dicho que pues las niñas, los niños estarán regresando a clases hasta junio. Ojalá ya muy pronto la mayor parte de nuestras niñas y niños estén en la escuela y que nosotros estemos regresando a unas actividades normales. Qué época, qué etapa nos ha tocado vivir, tan complicada, tan impresionante. Ojalá estemos aprovechando para aprender algo en esta etapa de nuestra vida, reitero, histórica. Y bueno, pues les queremos dar la bienvenida a la diputada Maribel Martínez Ruiz, Jorge Jaime Castellanos y un servidor. Les queremos dar la bienvenida a un seminario que hemos preparado para ustedes, un seminario de desarrollo de equipo de alto rendimiento. A lo largo de las próximas 4 o 5 fines de semana, los domingos, esperamos tener la oportunidad de contactarlos aquí para aprovechar la tarde del domingo antes de irnos a descansar y que ustedes se duerman pues con algunas ideas, algunas cápsulas que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida en este momento y ahora que regresen a clase. Vamos a hablar de cosas de verdad bien interesantes. Vamos a hablar sobre liderazgo. Y déjenme platicarles algo que yo recordé hace un rato. Es una anécdota. La anécdota de un rey que recibió como obsequio 2 pichones de halcón y los entregó a su maestro de cetrería para que las entrenara. Y que pasan unos meses y el instructor comunicó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente educado, pero que el otro de plano no sabía lo que le sucedía. No se había movido de la rama desde el día de su llegado al palacio, a tal punto que había que llevarle inclusive hasta ahí el alimento. El rey mandó llamar a los curanderos, a los sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer nada para que el ave pudiese volar. Encargó entonces la misión a los miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que el pájaro continuaba inmóvil. Así que por fin publicó un mando entre sus súbditos y a la mañana siguiente vio al halcón volando ágilmente en los jardines. Traedme al autor de este milagro, dijo, y enseguida le presentaron a un campesino. Y entonces le preguntó el rey, ¿tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago acaso? Entre feliz e intimidado el hombrecito solo explicó, no fue difícil, Su Alteza, solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar. Y aquí la lección. ¿Tú sabes que tienes alas para volar? ¿Sabes que puedes volar? ¿A qué estás agarrado? ¿De qué no te puedes soltar todavía? ¿Qué te está esperando para que la rama se rompa y entonces hagas tu vida? ¿Quién o qué la puede cortar? ¿Cuáles son las razones que hoy te impiden levantar el vuelo? ¿Qué estás haciendo algo importante ahora que te impide hacerlo? No puedes descubrir nuevos mares a menos, mis queridos amigos, que tengan el coraje de perder de vista la costa. Vivimos dentro de una zona de comodidad donde nos movemos y donde creemos que eso es lo único que existe. Ese es el problema. Dentro de esta zona está todo lo que sabemos y todo lo que creemos. Viven nuestros valores, nuestros miedos y nuestras limitaciones ahí. Y en esa zona reina nuestro pasado y nuestra historia. Todo lo conocido, todo lo cotidiano, todo lo fácil. Es nuestra zona de confort y por lo general creemos que es nuestro único lugar y modo de vivir. Pero también tenemos sueños, queremos resultados extraordinarios, buscamos oportunidades, pero no siempre estamos dispuestos a correr riesgos. No siempre estamos dispuestos a transitar caminos difíciles e incómodos. Nos conformamos con todo lo que tenemos. Creemos que lo único y posible, y por eso tenemos que quitarnos la idea
de que solamente tenemos que vivir en la resignación. El liderazgo, mis amigas y mis amigos, es la habilidad que podemos adquirir cuando aprendemos a ampliar nuestra zona de comodidad, esa zona de confort, cuando estamos dispuestos a correr riesgos, cuando aprendemos a caminar en la cuerda floja, cuando estamos dispuestos a levantar la vara que mide nuestra potencialidad. Un verdadero líder tiene seguridad en sí mismo para permanecer solo, coraje para tomar las decisiones más difíciles, audacia para transitar hacia lo nuevo con pasión y ternura suficiente para escuchar las necesidades de los demás. El hombre, yo creo, no busca ser un líder nada más porque sí. Se convierte en líder por la calidad de sus acciones y la integridad de sus intentos. Los líderes son como las águilas. No vuelan en bandadas. Los encontrarás cada tanto y volando solos. Nadie vendrá a rescatarse, nadie cortará la rama. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, eres el mago. Tu futuro está en tus manos. Solo necesitamos comenzar y comenzar ahora. ¿Y ahora es cuándo? Durante estas próximas semanas esperamos dejarte algunos tips y le vamos a ceder para eso la palabra a Jaime Castellanos, que se preparó mucho para el arranque de este nuevo seminario, Desarrollo en Equipo de Alto Rendimiento. Te escuchamos, mi querido Jaime. Bienvenida, Maribel. Excelente tarde de domingo. Un gusto escuchar esa reflexión, diputado Benjamín Robles Montoya. Gracias por la invitación a que lanzáramos este seminario. Diputada Maribel, como siempre, un placer compartir acciones con usted y sobre todo impulsando al sector que nos mueve tanto, que son a las mujeres, en este empoderamiento que además del tema empresarial será tan importante. Arrancamos sin más. Envío un saludo a todas y todos. Gracias por seguirnos. Solo complementando las reflexiones iniciales, quiero decirles que hoy se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y creo yo que este momento es fundamental para entender que más allá de los lamentos, únicamente hoy es válido lamentar las pérdidas de vida que hemos tenido. Pero más allá de eso, tenemos que prepararnos y aprovechar, entender las lecciones que esta crisis sanitaria nos ha dejado. Y hoy, hablando específicamente del tema económico y empresarial, pues afilar el hacha para que cuando volvamos y esta crisis termine, tengamos equipos de alto rendimiento. Ese será el objetivo de este seminario durante los próximos fines de semana. Vale mucho la pena esto lo repliquen con sus equipos de trabajo y si me lo permiten, arrancamos. Un jefe tiene subordinados, un líder tiene colaboradores. Las relaciones de subordinación tradicionales con estructuras muy verticales están tendiendo y condenadas a desaparecer. Esto por muchos sentidos. La misma tecnología nos está llevando a formas diferentes de trabajo y esto impacta en las estructuras organizacionales. Ante la complejidad cada vez mayor de estas necesidades que el sector empresarial marca, únicamente los equipos de colaboradores comprometidos y con cohesión podrán prosperar. El objetivo que veremos es cómo desarrollar esas habilidades directivas y las capacidades en comunicación para integrar equipos de trabajo con empoderamiento. Y lo más importante, que el crecimiento sea eficaz, basado en cómo se estructura el liderazgo del personal para aplicarlo en beneficio de una cultura organizacional, de un equipo. El famoso o la famosa frase que decimos, lograr que se pongan la camiseta. Muy bien, me gustaría ahí compartirles unas definiciones importantes de liderazgo. Desde la aparición del ser humano en este mundo, desde la formación de su sistema social, a partir de la verdadera necesidad de la sobrevivencia, a los retos que la misma naturaleza nos impone, se ha creado esa necesidad de tener una directriz. Lo decíamos en un seminario en la primera parte. Si sabemos a dónde vamos, tendremos muy claro qué camino debemos de tomar. Y para esto debe haber alguien que nos guíe por ese camino correcto para alcanzar los objetivos empresariales, sociales, políticos inclusive, y que sean satisfactorios, de tal forma que se necesite un desarrollo como individuo que forma parte de un ente social.
La persona se reúne y llena dicha necesidad. Esa persona que cumple con este precepto es a quien le llamamos líder. Esta persona es la que logra encauzar la actividad social y personal hacia realización de metas convenidas. El famoso bien común, comúnmente llamadas valores, las consideraciones máximas que una sociedad puede alcanzar. Y por eso es fundamental tener muy claros los preceptos de valores que conforman un liderazgo, porque así serán inyectados en esa colectividad que va a representar. Les dejo dos frases que para mí van muy ligados a esto. No soporto la mediocridad de quien tiene que humillar a otro para sentirse importante. Antes de ser un gran líder, hay que ser un gran ser humano y concretar una integridad que inspire a los equipos de trabajo a verdaderamente seguir a esos líderes. Vamos a compartirles algunas definiciones que son muy importantes, las tengamos muy claras para pasar a la práctica. Primero, el liderazgo es la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen de forma entusiasta por un objetivo en común y que este generalmente debe de generar y representar un beneficio para todo ese equipo, para toda la colectividad. Función que ejerce una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el equipo u organización que preceda. He aquí un punto fundamental, inspirando al resto de los participantes a que se sumen a una meta en común, a un objetivo claro, que compartan todas y todos. ¿Cómo aplicamos esto en la empresa? Se estarán preguntando. Vamos a definir qué es una empresa. Una empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado, ya sea de bienes tangibles o servicios, que son los intangibles. Para esto hace uso de factores productivos, como es el trabajo, tierra, capital. Así definimos una empresa. Ahora bien, veamos qué pasa cuando fusionamos estos términos de liderazgo en el sector empresarial. Y lo que más me importa, que tengamos muy claro cómo vamos a aplicarlo en todos estos negocios que hoy tienen este gran reto en Oaxaca. El liderazgo es una política fundamental en las organizaciones y sobre todo en el campo de dirección de los recursos humanos, porque nos va a servir para influir en el comportamiento de los empleados de la empresa. Conforme se desenvuelva el comportamiento del líder, va a ser el comportamiento que todo el equipo lleve al interior de la empresa. No es simplemente dirigir los comportamientos, sino que el liderazgo debe de ir más allá, debe trascender, debe integrar a los empleados en el proyecto empresarial. El liderazgo empresarial consiste en la habilidad o proceso por medio del cual el líder de la empresa es capaz de influir en los demás para poder conseguir los objetivos y satisfacer las necesidades de la empresa. Liga las necesidades de la empresa con ese comportamiento del equipo de trabajo y la directriz hacia la cual se están dirigiendo. Busca desarrollar el máximo potencial en la empresa y en los trabajadores. De ahí esa frase, que un buen líder es quien logra sacar lo mejor de cada elemento de su equipo y logra obtener lo mejor para la empresa. Por eso las empresas ya no solo necesitan jefes, hoy necesitamos forjar líderes al interior de la empresa. Por eso decía al inicio que las estructuras verticales o en los clásicos esquemas de organigramas, ya no es solo la imposición jerárquica la que debe de regir ese liderazgo. Debe buscar el liderazgo el equilibrio entre esas necesidades individuales y las necesidades de la organización. En definitiva, tenemos que buscar la integración de los recursos humanos en el proyecto empresarial y lograr conectar la visión, valores, los objetivos de nuestro equipo de trabajo con ese objetivo de nuestra organización. Aquí yo les dejo una dinámica, se las pido por favor de tarea, la vamos a revisar en el siguiente seminario el próximo domingo, y quiero que me definan cómo califican ustedes el liderazgo en su organización, en su negocio, en la tiendita, en la farmacia, en el puesto del mercado. Defínanme cómo es el liderazgo de su negocio. Aquí, diputada y diputado, me van a ayudar a que revisemos la tarea en la próxima sesión para que nadie deje de hacerla. Cambia tu forma de ver las cosas. Y seguramente todas y todos pueden leer la siguiente frase. Si tú lo logras, las cosas cambiarán. Vemos que las letras están al revés, pero aún así, nuestro hemisferio
permite la lectura sin problemas. Simplemente se trata de ver las formas de un contexto diferente. La zona de confort es un hermoso lugar, pero nada crece allí. Y lo decía bien el diputado Benjamín, tenemos que salir de esa zona de confort. Hoy no es quejarnos, es lograr que esta crisis genere dividendos importantes. Se quejan normalmente la mayoría allá afuera, pero nosotros tenemos que convertirnos en personas extraordinarias, en líderes al interior de la organización. Ahora bien, pasamos a la siguiente y quiero que definamos los enfoques y la prioridad de los líderes. ¿Cómo un líder se define en este sentido? Primero, la prioridad en el rendimiento o en la persona. Este es un tema pues, muy cuestionado en el liderazgo. ¿Qué buscamos? ¿Rendimiento en los resultados, en el tiempo que tiene que implicar lograr el resultado? ¿O nos vamos a preocupar por cómo se siente la persona, por qué tan a gusto está la persona, por cómo están las cosas en su casa? Analicémoslo. Ser sensible con la persona sin llegar a eclipsar el rendimiento. Sí es importante preocuparnos por qué hay detrás, pero enfocándonos en los resultados también. Si la sensibilidad predomina, se corre el riesgo de no progresar como equipo. Y entra el famoso que por dar la mano, a veces el equipo nos toma el pie. Si no hay equilibrio, se crea un buen ambiente de trabajo, pero a la larga se puede ir dañando. El ideal es que debe haber un equilibrio exacto entre esta sensibilidad en el rendimiento como en la sensibilidad del contexto de vida de la persona. A través de esa sensibilidad las personas llegan a tener un mejor rendimiento porque entienden que no somos un número más en la empresa, no es una matrícula más, no es un trabajador o trabajadora más, es una persona que está alineada a los objetivos de la empresa. Y así es como lograremos ese equilibrio y lo más importante, la motivación. La motivación a llegar más temprano, a salir más tarde, a dar ese famoso extra, el 10% adicional que pedimos siempre las empresarias, los empresarios. Aquí es como se forja, mostrando esa trascendencia entre la persona y los resultados y que haya un equilibrio. Es importante la participación de los liderados y analicemos cómo es este enfoque. Si les dedicas todo lo que hay que hacer, les dará miedo tomar decisiones. ¿Y qué es importante? Que en el momento de delegar demos un margen a la toma de decisiones. Por eso no es tan importante que en este trabajo de delegar el líder tenga que basar paso a paso las acciones. Debe haber un margen en la toma de decisiones que muestra esa confianza que nosotros tenemos en el equipo. A veces hay que improvisar, a veces hay que tomar decisiones inmediatas y debemos de tener la confianza en nuestro equipo de trabajo. Para eso lo preparamos y para eso se capacita al equipo de trabajo. Se puede delegar, no es desatenderse, solo es ceder parte del control. Y aquí es muy importante entender esos tipos de liderazgo y que a veces nos cuesta ceder esa confianza al equipo de trabajo. Lo vamos a tocar más adelante. Importante delegar a alguien que pueda con el paquete. Eso sí, definitivamente. Cada asignación de las funciones del líder debe entenderse muy bien cuál es el perfil del equipo de trabajo. El famoso adecuación de las habilidades. Y vamos a tener que elegir qué pieza, en qué parte del engranaje de toda la organización va a funcionar y va a dar mejores resultados. Debes combinar distintos grados de participación. Involucrar a los liderados dándoles responsabilidad y respetando su espacio, asumiendo tu responsabilidad de mando, pero con la capacidad de acción y decisión que ellos deben de tener, sin que en ningún momento nos tiemble la mano cuando veamos que algo no se está haciendo de la forma correcta o que no se están cumpliendo los objetivos hacia los cuales queremos llevar a nuestro negocio. Por eso es importante que se haga la tarea 1, porque definiremos cómo vemos al negocio y de allí partiremos hacia dónde tenemos que ir. Guía a los liderados. Esto es fundamental. En relación al grado de participación que les demos, se establece como guía a nuestros liderados. Y esto es fundamental. Es una forma, es establecer y evaluar objetivos. Otra forma es informando sobre aspectos relevantes para realizar esa tarea. Otra manera, a través de un ejemplo, y se establece un feedback, una retroalimentación o un reconocimiento por parte de ellos.
Esto es fundamental, porque el reconocimiento no solo se vuelve parte de la guía que va a motivar al trabajo, a los resultados. El reconocimiento también se vuelve parte de esa gasolina que inspira a ser parte de la cultura organizacional. Otra forma que les recomiendo es reconociendo los aciertos. Cada que hay un acierto en la toma de decisiones, cada que hay un acierto en las llegadas, en la puntualidad, en la entrega de los trabajos, siempre esa palmada del reconocimiento es fundamental. Hemos tenido clientes que nos platicaban, dejaron de reconocer ciertas conductas del equipo de trabajo y a la larga se fue perdiendo. Haciendo los estudios al interior con el equipo de trabajo, pues veíamos que dejó de reconocerse esos hábitos, se volvió parte del paisaje y para el equipo de trabajo también dejó de ser interesante. Siempre ese reconocimiento debe ser una constante en ese líder. Tu habilidad, y esto es fundamental, será seleccionar el estilo idóneo en cada caso y dependiendo de cada persona. ¿Esto qué quiere decir? En el seminario anterior hablábamos de los tipos de percepción. Hay personas que se les llega por el oído. Hay personas que una palmada en el hombro puede significar más que cualquier otro mensaje hablado. O hay personas que con solo la parte visual entienden que se está sintiendo el reconocimiento. Aquí dependerá del líder reconocer los estilos de percepción y de cómo llegar a cada uno de los integrantes o de las integrantes de su equipo de trabajo. Y dependiendo de ese estilo, debe ser la característica de ese reconocimiento. A veces el costo de equivocarse es menor que el costo de no hacer nada. La invitación de estos seminarios es que implementemos este conocimiento al interior de los negocios. Me recordó esta frase a algún cliente que decía, bueno, ¿qué podemos aprender si yo llevo más de 40 años, tengo un desarrollo exitoso en la empresa? ¿Y qué puede esta teoría cambiar? Pues en mucho, yo le respondí. Porque si hemos llegado lejos en nuestro negocio sin estas técnicas, ¿qué sería del negocio si implementamos técnicas y estrategias? Los errores no son lo opuesto al éxito. Los errores son parte del proceso para alcanzar el éxito. Y debemos entenderlo así. Toda acción que al día de hoy no hayamos desempeñado al interior de la empresa, este contexto nos da una oportunidad de desarrollarla. Ahora bien, llegamos a identificar los tipos de liderazgo. De aquí se desprenderá una tarea más que les explicaré más adelante. El primer tipo de liderazgo, laissez-faire, es un estilo delegativo. Viene del francés deja pasar. Se basa en que los empleados con mucha experiencia necesitan poca supervisión para ser productivos. Solo se interviene cuando es necesario, cuando debe de darse algún punto de observación, cuando se implementan cambios en la empresa. Pero si esto no ocurre, el equipo puede funcionar. Ventajas de este estilo de liderazgo. Para algunos empleados la autonomía es liberadora y mejora la creatividad. Se vuelve más productivo porque sienten la libertad y la confianza. Desventajas. Este estilo de liderazgo no es para todas las personas. Puede causar muchos problemas por la falta de control y aumentar costos por la falta de productividad si el equipo de trabajo no se adapta a este estilo de liderazgo. El liderazgo autocrítico. El líder concentra el poder y nadie desafía sus decisiones. Es un control casi absoluto. Es unidireccional. Los liderados se centran en obedecer las directrices. ¿Qué ventajas tiene este estilo de liderazgo? Se es eficaz en ambientes que hay que tomar decisiones rápidas o con empleados que necesitan mucha supervisión para no relajarse, que se mantenga un ritmo constante. ¿Qué desventajas tiene? No tiene en cuenta la opinión, solo deben obedecer. Y algunas personas se sienten no valoradas, a veces frustradas, y no se comprometen con la empresa. ¿Por qué se ve cada vez menos en empresas punteras este estilo de liderazgo? Porque estamos en la etapa del desarrollo del personal, del desarrollo humano, de abrir justamente esas alas que no solo la empresa tiene, no solo el líder o la de lideresa tiene, que el equipo de trabajo también tiene. Y por eso este estilo de liderazgo dicen que va en extinción. Un liderazgo democrático, llamado liderazgo participativo. ¿En qué consiste? El líder promueve la participación de todos y todas. Toma su opinión y él
decide a partir de haberlas y haberlos escuchado a cada elemento de su equipo de trabajo. Es un liderazgo que se consensúa. ¿Qué ventajas tiene este estilo de liderazgo democrático? El empleado suele sentirse parte de la empresa, mejorando su afiliación y compromiso, así como la misma productividad y capacidad de innovación, porque siente que es escuchado, siente que puede aportar y se siente parte de la empresa. ¿Qué desventajas tiene? En ocasiones es difícil llegar a un consenso, sobre todo en equipos de trabajo grandes, o se vuelve lento el proceso. Se requiere un líder con gran habilidad para mantener una motivación y que la colaboración del equipo no se quebrante. Es un liderazgo muy particular, pero para mí es uno de los que más recomiendo al interior de su empresa y seguramente puede darles los mejores dividendos. Aquí es importante también entender que ningún liderazgo se puede idolatrar o se puede satanizar, porque depende mucho del contexto de la empresa, depende del equipo del trabajo. Aquí la decisión de qué liderazgo desean asumir ustedes la tendrán que tomar según el perfil del negocio, según el perfil del equipo de trabajo e inclusive basado en el segmento o tipos de clientes que tenemos. Aquí un mensaje. Observa dentro de ti y date cuenta que eres mejor de lo que imaginabas. Permítanse sorprender de todo lo que llevan dentro, de esa capacidad de liderazgo, de esa capacidad de orientar al equipo de trabajo. Y yo estoy seguro que de esta forma lograremos consolidar una economía que lleve a Oaxaca hacia el lugar que merece. Los cambios son para valientes. Los cobardes prefieren quedarse donde están, aunque no sean felices. Y esto no solo aplica para el negocio. Creo que este mensaje aplica para muchas etapas de vida, para un contexto familiar, personal, inclusive de un contexto del Estado. Tenemos que llevar a nuestro Estado a un mejor lugar y depende de todas y todos. Siguiente tipo de liderazgo. Liderazgo transaccional. Se basa en procesos de intercambio entre el líder y los seguidores. El seguidor recibe premios por su desempeño y el líder se beneficia con el logro de las tareas. Este liderazgo también es muy interesante porque va dando las semillitas y los goteros para que el compromiso y el arraigo del equipo de trabajo sea cada vez mayor. Depende mucho del esquema de trabajo que se tenga, porque sí, las recompensas son una semillita constante que va llevando a que todo el equipo tenga una cohesión y una motivación mayor, que si no hubiera esa recompensa, que no solo se basa en un reconocimiento explícito, sino es tangible esa recompensa. Ventajas es un enfoque a objetivos, se da una gran motivación a partir de esos premios y debe quedar claro lo que se requiere para lograrlo y lo que se va a recibir como premio, porque ese se convierte en el gotero fundamental de ese motor que está recibiendo el combustible del gotero. Desventajas. Funciona muy bien en momentos de estabilidad, cuando todo fluye bien, cuando son los momentos de vacas gordas. El día de hoy, el éxito de las empresas muchas veces depende de los cambios continuos. ¿Qué pasa en esta desventaja? Que si en algún momento la empresa cae en un bache o este tipo de recompensas se tienen que frenar, así frena la motivación del equipo de trabajo. Puede ser un liderazgo interesante, sí, para aplicarlo en los momentos de bonanza. Un liderazgo transformacional. Este también resulta muy interesante. Yo te pregunto y te pediría que vayas analizando y tomando nota de cada uno de los liderazgos, porque ya viene la tarea que les estaremos marcando en un momento. Este liderazgo se emplea en un nivel alto de comunicación para conseguir los objetivos. El líder aporta una visión de cambio que logra transmitir a los empleados y logra contagiarlos. ¿Qué ventaja tiene? Se motiva y se aumenta la productividad y la eficacia del grupo. Se cambia la expectativa, se cambia la percepción, la motivación del grupo. La clave es el impacto que se logre con los seguidores. Este liderazgo transformacional va muy ligado a la motivación que se genera. Y vuelvo a lo mismo. Tenemos que identificar muy bien para este tipo de liderazgo cómo es el estilo de percepción de tu equipo de trabajo. Si la comunicación va a ser visual, si va a ser auditiva, si va a ser por escrito. ¿Qué desventajas tiene? Se concentra en cualidades intangibles, en lugar de analizar y controlar transacciones específicas y utilizando reglas.
Por eso esta parte de que depende mucho de la motivación, pero no va ligado a ecuaciones específicas de resultados o de rendimiento. Dinámica 2. Ya escucharon los tipos de liderazgo que les he presentado, cómo lo pueden implementar en la empresa y en su equipo de trabajo. Y aquí, la tarea 2 será que ustedes definan cuál es el estilo de liderazgo más constante en su personalidad actualmente. Y la segunda parte de la tarea, ¿qué estilo de liderazgo creen que sería el mejor para implementar según el estilo de su negocio, el perfil de su equipo de trabajo y su persona? Y la tercera parte de esta tarea, generen una conclusión entre lo que hoy están teniendo en su estilo de liderazgo, el real, y el que les gustaría. Y nos dirán una conclusión muy interesante que seguro definirá hacia dónde irá la empresa y su liderazgo. Si lo permiten, diputada, diputado, hacemos una pausa acá para conocer sus comentarios y continuar con más detalles de estos estilos de liderazgo. Gracias, Jaime. Ha sido una primera parte muy dinámica. Creo que todos y todas quienes estamos en esta transmisión de domingo, vaya que trabajamos todos los días, podemos identificarnos con algunos de los tipos de liderazgos que nos has comentado. Yo, por ejemplo, he trabajado en muy diversos equipos, estudié una maestría que fincaba prácticamente en la consultoría integral colaborativa, que tiene mucho que ver con el liderazgo democrático, para ver cómo se fortalecen las habilidades que cada una y cada uno tenemos en estos equipos y, por supuesto, hacer aportaciones que nos fortalezcan a todas y todos. Así que, pues muy interesante, yo diría que vayamos avanzando y mientras tanto quizás nuestras compañeras y compañeros que siguen la transmisión podrán plantearnos algunas otras preguntas y que al final podríamos estar contestando. Por lo pronto, pues muy animada y feliz de poder estar compartiendo este seminario de liderazgo contigo, Jaime, y por supuesto con el diputado Benjamín Robles. Pues sí, felicidades, Jaime. Amigas, amigos, estamos en este momento en el arranque del seminario de desarrollo de equipo de alto rendimiento y lo que ha explicado hasta este momento Jaime Castellanos, pues yo veo aquí algunas dudas, preguntas de la gente que nos está siguiendo, porque de repente cuando uno escucha esto, pues parecería que convertirse en un equipo de alto rendimiento es algo que está solamente reservado a ciertos equipos, como si se tratara de un privilegio, pero yo creo que no es así, que ya no depende de circunstancias eventuales, depende no solamente del líder, sí, en una muy buena parte depende del líder, de su estilo de liderazgo, pero también de la actitud del conjunto de los miembros del equipo. Y yo pues recuerdo algo que hace mucho leí de John Maxwell, que es un autor, es un coach de renombre internacional, que llegó a decir: como líder, la primera persona a la que necesito liderar soy yo. Y la primera persona que debería cambiar soy yo. Creo que seguiremos aprendiendo mucho de este tipo de lecciones, de ideas que nos estás dando. Así es que, Jaime, continúa y ya no pongas tanta tarea porque nos vas a estar ocupados toda la semana. Muy bien. Confieso yo que cada que impartimos estos seminarios, esto por cierto es parte de un diplomado que ya lo había comentado antes la diputada Maribel Martínez Ruiz y el diputado Benjamín Robles Montoya, buscamos lleguen hacia ustedes, pero deben de saber que esas tareas yo siempre pido que las guarden y las tengan a la mano, a manera de que se conviertan posteriormente y terminando el diplomado en un manual. Y terminando esto, este manual de acción les permitirá una consulta constante. Nosotros, deben saber, diputada, diputado, que en la mayoría de los clientes que hemos asesorado en Oaxaca, en el estado, si no vienen con una conformación de una estructura transnacional o nacional, me refiero a empresas, no sé, como Comex, Home Depot, ya tienen estos manuales muy bien diseñados.
pero cuando la empresa es de tamaño mediano hacia abajo, normalmente el uso de manuales no es una práctica constante. Por eso buscamos que estas tareas les permitan generar esos manuales que será el fruto y un instructivo del día a día en el trabajo que vendrá más adelante cuando vayan creciendo las empresas. Que déjenme decirles, yo estoy convencido que si este conocimiento lo implementamos en el día a día de la empresa, llevándolo hoy no solo al liderazgo que ustedes tienen, sino llevándolo a un liderazgo de equipo de trabajo y después de metas, lograremos grandes resultados. Y bueno, regresamos a la presentación. La bajé un ratito porque ya no nos estábamos viendo. En lugar de verla desde un principio, yo la tuve que bajar. Perfecto. Bueno, regreso y si gustan, más adelante entramos a los comentarios. Estoy tratando de ser lo más práctico posible para dar tiempo a resolver preguntas y comentarios entre nosotros. Pues muy bien, sigamos analizando este ejercicio de liderazgo, de una lideresa o de un líder y cómo nos impacta. ¿Cuáles son esas fortalezas que el líder debe de tener? Primero, la influencia. Influye en decisiones que mejoran, que innovan, orientan, crean, motivan y negocian para el bienestar del equipo de trabajo. Esta cualidad, esta fortaleza de un líder, la capacidad de influir en los demás, es fundamental. Y quiero volver a enfatizar. Esta influencia debe ser innovadora, debe ser orientadora, debe ser creativa, porque es esa creatividad la que en momentos como hoy vivimos, una crisis, nos llevan a encontrar los mejores resultados. Dicen que en China, yo sé que diputado hace poco estuvo por allá usted trabajando en este contexto de lo importante del trabajo de las izquierdas en el mundo. Yo tuve oportunidad de tener parte de mi formación académica en Fudan, en Shanghai, y me encanta esa cultura asiática. Y recuerdo muy bien, seguro lo escuchó también usted, diputado, que para ellos la palabra crisis significa oportunidad. Y eso nos dice mucho. Por algo hoy China está siendo la economía emergente más importante. Yo recuerdo cuando estuve allá en la universidad hace 10 años, decían que en 15 años iban a ser la potencia económica número 1. Hace 5 años ya lo lograron. Y vemos que además está haciendo un crecimiento no solo en el área económica, sino también política y en la conformación de su tejido social. Pero es ese punto en específico el que yo quiero recalcar para que ustedes lo tomen muy en cuenta en su capacidad de influir. Esa creatividad y no derrotarse ante un concepto de crisis, sino entender que cada crisis es una oportunidad de salir adelante, de vender más, de crear nuevos productos o servicios. Motivación es fundamental en esa capacidad de influir de nuestros líderes, de nuestras lideresas, y la capacidad de negociación. Este punto es fundamental. Negociar para el bienestar del equipo de trabajo. Y para mí eso hace la diferencia entre una buena lideresa y un buen líder. El que tengan muy claro que el bienestar no solo debe ser del líder, sino de todo el equipo al que representa. Es la negociación sin dolo o fuerza aceptada primero por algún miembro y luego por el líder. Orientar y motivar. Entendamos muy bien este precepto. Es esa negociación que nos lleva a un beneficio conjunto. Sin presión, genera resultados de forma natural. Siguiente característica en estas fortalezas de líderes. El carácter. La esencia de la persona. La razón de ser de la persona y cómo embona en la misión de una empresa. Y les voy a explicar cada uno de los puntos. ¿Por qué la esencia de la persona? Porque un líder en ese carácter también debe de inspirar. Pensemos nosotros en los grandes líderes que hemos tenido o lideresas en nuestro país. Hay muchos ejemplos y seguramente para cada perfil, desde su comportamiento, de su percepción, tendrán un ejemplo diferente de líder. Pero piensen ustedes, lleven a la mente a esa lideresa o a ese líder.
¿Cómo es la esencia de esa persona? ¿Cómo es su congruencia? ¿Cómo es su forma de comportarse? ¿Cuáles son sus ideales? Y cómo esos los llevó a cabo en su lucha, en su liderazgo. En este caso, cómo los lleva a cabo en una empresa. Piensen ustedes muy bien cómo quieren definir su carácter, cómo quieren definir su esencia. Y esta esencia va desde su personalidad, desde cómo se expresan, desde cómo se visten, desde cómo se presentan con el equipo de trabajo, con los clientes y en su día a día. Y eso lo vamos a traducir en la empresa. Les quiero poner un ejemplo muy claro acá para esta parte del carácter. Una de las reglas de marketing fundamentales habla que en la decisión de escoger un producto no es basado en el producto como tal o en el desempeño del producto, sino todo el halo alrededor que está en el producto. Les quiero poner un ejemplo más claro. Pensemos en que necesitamos comprar un vehículo. Piensen ustedes, amigas, amigos que nos están siguiendo, diputada, diputado, ¿qué vehículo compraría? No me lo digan, quédenselo en la mente. Piensen en esa marca que quizás se va por desempeño, por seguridad, por lujo, por ser una marca top. Pero eso no va a ser un factor de decisión en la compra del vehículo. Porque antes van a llegar a la agencia, los van a recibir desde la recepción, un vendedor les va a generar una imagen. Y a partir del trato que reciben, de la experiencia, del valor de la marca y del producto, es que tomarán ustedes la decisión de compra. Pero si ordenamos qué peso tiene cada elemento, cada uno de estos tres elementos, nos daremos cuenta que lo primero que va a influir es el valor de la marca, cómo se ha posicionado la construcción de la marca. El segundo es cómo te tratan cuando llegas a la agencia y qué capacidad tiene el vendedor de entender tu motivación de compra. Y finalmente, y quizás el de menos peso, es el producto, es el vehículo, es el auto o la camioneta el que influye en tu toma de decisiones. Es la imagen de la marca, la forma en que te atienden y el último es el producto. Por eso es muy importante este carácter que el líder debe de influir, que el líder debe de proyectar y se asocia a la empresa, al equipo de trabajo en cómo te atiende y se debe de ver reflejado en el producto final. Aquí dos frases que me gustan mucho y creo van de la mano con esto que estamos tocando. La enorme diferencia entre haz lo posible y haz lo posible. Simplemente un espacio puede diferenciar la idea entre intentar y hacer que las cosas sucedan y lograrlo. Quien se enfoca en sus propios proyectos no tiene tiempo para estar criticando a los demás. Analicemos muy bien cómo en los equipos de trabajo esta premisa puede ser fundamental para el desarrollo colectivo. Quiero compartirles ahora 7 reglas de oro para desarrollar lideresas y líderes eficaces. ¿Por qué 7 reglas de oro? Se las voy a explicar y ustedes mismas y ustedes mismos me definirán si creen que estamos en lo correcto. Primero, entrenamiento para el liderazgo. ¿Por qué entrenamiento para el liderazgo? Se pueden preguntar. Los líderes deben una formación y entrenamiento adecuados para las funciones que van a desempeñar, porque no es lo mismo un líder al interior de la empresa, a un líder social, a un líder político, al liderazgo que vamos a ejercer cuando tú representes a tu calle, a tu colonia, a tu agencia. Debe haber una formación o preparación para cada momento dentro de ese liderazgo. El entrenamiento debe ser simple, práctico, relevante, diversificado. Ese líder debe de tener la capacidad de contagiar sus ideales, debe tener la capacidad de conectar con los intereses de quien representa. Esa lideresa debe tener esa practicidad de hacer lo posible, de hacer lo posible.
abierto a la participación de quienes lo realizan. Debe ser un diálogo, no un monólogo. Así debe ser ese entrenamiento para el liderazgo. ¿Por qué un diálogo? Porque debemos estar preparados a que la comunicación es bidireccional, cambiando estos esquemas que comentábamos al inicio, verticales, donde la comunicación generalmente baja y las instrucciones se tienen que seguir. Este entrenamiento para el liderazgo nos debe dar la capacidad de debatir y que el diálogo sea de ida y vuelta y genere conclusiones. Siguiente regla de oro, la selección de líderes. ¿Cómo convertirnos en lideresas, en líderes? Aquí marcamos 4 vías. El líder emergente es aquel líder que surge por una aclamación informal. Es como cuando jugábamos fútbol con las amigas o los amigos y de repente alguien decía, pues yo escojo y quiero a Juan y quiero a Pedro. Ese liderazgo lo asume en el momento, se vuelve un liderazgo emergente, se aclama de manera informal. Un líder por designación es cuando viene marcado en un organigrama, en ese orden jerárquico. Viene de una instrucción superior y se está designando de esa forma a la lideresa o al líder. Un liderazgo que a mí me encanta es el liderazgo por elección, porque el equipo de trabajo, porque la comunidad que representamos le ha elegido como líder, le ha elegido para ser parte de ese equipo y que represente a ese equipo. Una democracia. Un líder hereditario. En direcciones generales, esto se da mucho en las empresas familiares, que se da el cambio generacional, el cambio de estafeta, y se convierte en un líder porque hereda el poder. Son 4 de las vías más comunes a convertirse en un líder. Yo quiero preguntarles, o que analizamos la trascendencia de esta información, en el sentido de, hay ocasiones que los departamentos en la empresa, o que quien atiende el negocio, puede ser el gerente, pero nos damos cuenta que quizás alguno de los meseros o meseras tiene un liderazgo mayor al que se le da por designación al gerente. Y ese mesero o mesera puede tener un liderazgo por elección o quizás emergente, pero puede hacer que el equipo trabaje mejor o no. Si no tiene empatía con ese gerente, puede entorpecer el resultado. Por eso es muy importante que entendamos en estas vías de cómo se convierte el liderazgo hacia una persona, podemos jugar con él y además lograr entrelazar los diferentes tipos de liderazgo siempre para bien de 2 ejes fundamentales, del bien común y del liderazgo de la empresa hacia el exterior. Pasamos con la siguiente. El mentor. El mentor como maestro de líderes. ¿Y por qué un líder debe ser un mentor? Hace poco platicando con una persona me decía que la capacidad de liderazgo no estaba vinculada a una responsabilidad por enseñar o por contagiar. Y yo discernía. Les explico por qué. Porque un mentor es un guía o es un consejero de confianza, es un líder. Seguramente a muchas o a muchos de ustedes les ha pasado que en algún momento del desarrollo de la vida de la empresa se ha acercado a alguien del equipo de trabajo si les hemos generado la confianza y nos ha platicado algún problema personal, ha abierto parte de su vida o de su confianza. Es ahí donde ese liderazgo se ve reflejado, en esa mentoría, cuando queremos un consejo de ese líder, que quizás no líder jerárquico, de un líder democrático, de un líder carismático. La manera más práctica de aprender el liderazgo es la misma práctica. Aquellas personas que están siguiendo este ejercicio y han tenido ganas de ejercer ese liderazgo, y entra aquí el famoso dilema si un líder, una lideresa, nace o se hace. Yo creo que el liderazgo se construye. Hay cualidades natas que un ser humano puede traer consigo, sí, por supuesto. Para alguien puede ser mucho más fácil lograr alcanzar el liderazgo, pero esto no quiere decir que la persona que no tenga esas características no puede lograrlo. ¿Cómo lo logramos? Poniendo en práctica ese liderazgo. Me platicaba alguna vez que la diputada Maribel en casa lo ejerce muy bien cuando manda a lavar los trastes a nuestro diputado.
me lo contó alguna vez él en esas confesiones de mentoría que alguna vez hemos tenido. Los mentores construyen un principio, no un sistema. Y esto es fundamental porque al construir un principio va ligado a una filosofía. Filosofía de empresa, filosofía de equipo de trabajo, una filosofía de una cultura organizacional. Un mentor ha sido guía en momentos difíciles de otras personas. Los mejores maestros son también alumnos y aprenden a escuchar para superarse. Y con eso cierro este punto 3. Recordemos que aún también las mejores y los mejores maestras y maestros a veces también son alumnos, porque en este proceso de aprendizaje nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de superarnos. Un día, Enzo Ferrari, aquel gran empresario visionario italiano que construyó precisamente la marca de autos de lujo Ferrari, le contesta déspotamente a un cliente: un fabricante de tractores no me va a enseñar cómo hacer coches deportivos. Curiosamente, ese cliente se llamaba Ferruccio Lamborghini. El resto es historia. Cómo a veces con un comentario tan simple podemos motivar a sacar el liderazgo más positivo de una persona. En aquellos inicios de Ferrari, Ferruccio Lamborghini, solo construía tractores. Y derivado de ese comentario que en aquel momento hizo Enzo Ferrari, lo llevó a superar el alcance de sus productos, el alcance de su empresa, de la visión que tenía hacia su objeto de mercado, y hoy representa la mayor competencia de Ferrari. Enzo Ferrari, sin saberlo, construyó a su propia competencia. Si estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa, dijo Larry Page, uno de los fundadores de una de las empresas con mayor prestigio. Hoy, en esta cuarentena, creo que muchas y muchos estamos utilizando Google como un santo aliado. Más cuando tenemos niñas y niños en casa, se ha convertido en un gran aliado Google, y es una de las marcas que tienen mayor valor en cuestión de marketing y posicionamiento, como Coca-Cola. Y esto es muy importante en esa formación de liderazgo y cómo se inyecta a nuestra empresa, al equipo de trabajo. Si el dinero se vuelve nuestro factor fundamental de motivación, dejamos de ver lo importante, generar satisfacción a nuestros consumidores. Esa debe ser la guía. No vamos por el dinero. En un restaurante no vamos por la propina, no vamos porque el comensal consuma más. En el mercado no vamos por vender más a un cliente, por no dar kilos de a kilo. No, vamos por generar una satisfacción. Y ese debe ser el resultado. Satisfacción en el producto y satisfacción en el servicio, en la experiencia de compra. Continuamos. Cuarta regla de oro. Ofrecer oportunidad de liderar. Esto es muy importante, porque en ocasiones cuando el líder máximo en la organización concentra el poder, se nos olvida de la capacidad que tiene el resto del equipo, o a veces la limitamos. Por eso es importante dar la oportunidad al mismo equipo que en ocasiones asuma el rol de lideresa, de líder. No solo un equipo, sino seguir creciendo como líder. Y esto aplica en cada precepto de vida. Aplica en el negocio, aplica en nuestro día a día, aplica en nuestra familia. Presentar desafíos cada vez mayores a los líderes. Y a mí este punto me encanta, porque yo siempre recomiendo, y esta no va a ser tarea oficial, diputado, pero vamos a dejarlo como una de las conclusiones de este punto. Cada que logramos asignar al personal en un equipo o departamento o área, a mí me gusta definirles metas mensuales. Y una vez que alcanzan las metas mensuales, al cierre de mes, nos sentamos con el área, analizamos qué tan bien lo hizo, qué se complicó, qué se logró, y fijamos las metas para el siguiente mes. Siempre debe ser arriba y motivando al equipo a mes con mes crecer. Me decía un amigo sabio que hagas lo que hagas, al menos mejóralo en un 10%. Y que esa debe ser una constante en nuestra filosofía de vida. Hagas lo que hagas,
mejóralo en un 10%. Y pensemos cuánto podemos cambiar en la empresa, en el mundo. Si cada que tengamos una acción repetida, mejoramos en un 10%. Nuestra comunicación con la empresa, nuestra comunicación con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestra pareja, siempre un 10% cada vez mejor. Brindar oportunidades para ejercer el liderazgo. Esto es crucial porque permitimos forjar más líderes. Y aquí es el ejemplo que mencionábamos en la primera parte del seminario anterior, cuando algunas empresas dicen, yo no capacito a mi equipo de trabajo, ¿por qué? Después se van con la competencia y representan un riesgo el haberlos capacitado. Brindar oportunidades de forjar liderazgo no quiere decir que se van a ir, porque en esa formación, en ese trabajo de forjar a un líder, a una lideresa, implica también lo que vimos al principio de esta presentación y por eso resultaba tan importante, cruzar con un concepto y con una filosofía no solo empresarial, sino también de vida. Si tú forjas a un líder y le das la oportunidad de crecer, esa persona siempre estará agradecida contigo. Y será muy difícil que se dé una traición si desde la base se fueron construyendo valores para el beneficio común del equipo. Crecimiento no solo en lo personal, sino acompañado de una preparación y de un crecimiento. El crecimiento integral, un crecimiento 360. Yo siempre he dicho, para ser, no solo hay que parecer, también debemos de tener el conocimiento y la capacidad de proyectarlo y de implementarlo. Y finalmente, es mejor ser un buen líder de equipo y no un líder mediocre a un nivel superior. Y veamos la diferencia. El ejemplo que yo les daba en el esquema organizacional. Puede haber un gran liderazgo impuesto y puede haber en la parte inferior del organigrama un mejor líder, un líder que construyó, un líder de un buen equipo, una lideresa de un buen equipo. Quinto, la educación para el liderazgo es algo más que enseñar a dirigir. Aprender técnicas modernas de administración, conocimientos de finanzas, marketing, teoría organizacional, técnicas de planificación y control, análisis de casos de estudio y métodos de motivación a los liderados empleados con psicología industrial. ¿Qué quiere decir esto? Este liderazgo que buscamos construir para su negocio, y repito, y lo decía muy bien hace un momento el diputado, cuando hablamos de ese liderazgo para la empresa, no pensemos en un líder que tiene 1000 empleados, que tiene 100 sucursales. No, ese liderazgo para la empresa, y lo vimos en el seminario anterior, es para que esa empresaria o empresario, no importa el tamaño de la empresa, ustedes son empresarias y empresarios, ya sea de una microempresa, mediana, pequeña, grande, pero empresarias y empresarios. Debe tener la capacidad de enamorar, de contagiar a los liderados, a las lideradas, no solo por la función, sino por la capacidad de enseñarles. Y por eso mencionaba todas estas ramas, porque ese líder tiene la responsabilidad de tener conocimiento en cada uno de los ámbitos que implica su campo de acción, que implica el campo de acción de la empresa. Una buena educación transmite deseos de aprender, capacidad para pensar con claridad y estimular para usar la creatividad. Esa creatividad que el mismo conocimiento y esa educación y formación con la que llevemos a nuestros liderados, a nuestras lideradas, va a permitir tener mejores resultados. Siguiente. Una estrategia para el desarrollo del liderazgo. Esta regla es importante. ¿Por qué? Porque la estrategia nos va a marcar la pauta de cómo va a ir creciendo ese liderazgo, cómo va a ir creciendo las ventas, cómo van a ir creciendo las diferentes metas y pautas que marquemos. Un largo plazo. Debe ser a largo plazo, a corto o mediano. Cualquiera de estos 3 plazos, pero para cada uno de ellos se deben de fijar tácticas de cómo vamos a lograr esas estrategias. ¿Y por qué digo que es muy importante eso? Regreso a un ejemplo que les daba hace un momento. Si sabemos a dónde queremos llegar, tendremos muy claro qué camino debemos de tomar. Y eso implica evitar todo tipo de riesgos en la toma de decisiones, en la asignación de precios, en los controles de calidad del producto, en las estrategias de venta. Pero resulta crucial en todo este momento marcar un timing, un tiempo de cuánto le vamos a dedicar a ese crecimiento. Yo siempre recomiendo
que el corto plazo se marque de 1 a 3 años, el mediano se marque de 3 a 5 años y el largo plazo se marque de 5 a 8 años. Y de esa forma tenemos muy claro que hay un relojito que va marcando el cambio entre cada etapa de crecimiento de la empresa. Y esto también aplica para nosotros, para nuestras familias. Esto va muy ligado, lo vamos a tocar en un tercer seminario, a los planes de vida que cada ser humano debe de tener. Tener metas marcadas muy claras a corto, mediano y largo plazo. Yo les quiero preguntar a ustedes, amigas y amigos, ¿tienen hoy claras sus metas a corto, mediano y largo plazo en lo personal, en su empresa, en su familia? Se los dejo de reflexión. Importancia de esta regla: pensar y mirar siempre hacia adelante, asegurándonos que la organización tiene un rumbo, tiene un fin, tiene un destino, que la empresa va caminando. Y lo más importante, que lo va haciendo de la mano de su equipo de trabajo y del segmento de mercado que domina. Siempre buscando crecer cada vez más ese segmento de mercado, o sea, su número de clientes. Multicomponente. Siempre hay más de un solo elemento en la estrategia. Y esto es fundamental, porque cada estrategia está conformada por un cúmulo de variables. Hoy lo vemos muy claro. Las transnacionales que tenían estrategias fijas para este año, hoy han cambiado y se están adaptando desde esa innovación, desde esa creatividad, desde ese contexto económico que vivimos. Siempre es importante entender que hay muchas variantes dentro de una estrategia. Les quiero leer esta imagen. Le pregunta una periodista, seguro muchos y muchas de ustedes la ubican, ¿cuál es el secreto de tu éxito? A un CEO. Él dijo 2 palabras. El CEO, entendamos, es el director, la cabeza de la empresa. El periodista le pregunta cuáles son. El CEO contesta: decisiones correctas. ¿Pero cómo podemos tomar las decisiones correctas?, le pregunta la periodista. El CEO contestó: una palabra. ¿Cuál es?, le preguntaron. Y él dijo: experiencia. ¿Y cómo consigues la experiencia? Él le contestó: 2 palabras. ¿Cuáles son? Decisiones equivocadas. Aquí quiero generar una reflexión. Hay ocasiones en las que nos da temor implementar este liderazgo, implementar este conocimiento al interior de la empresa, porque lo hemos hecho con anterioridad, porque no funcionó, porque hemos tenido personal en la empresa que a lo mejor ha traicionado la confianza, que ha traicionado el valor de la empresa, los estatutos. Esas decisiones equivocadas construyen justamente, y lo voy a decir ahora de abajo hacia arriba, construyen experiencia, construyen decisiones correctas, y esas decisiones correctas construyen el éxito. No tengamos temor a equivocarnos. Esos errores nos forjan experiencia, nos llevan a decisiones correctas y esas nos llevan al éxito. 7. Esta es la última regla de oro para desarrollar ese liderazgo eficaz. El director ejecutivo como un vehículo de formación. ¿Por qué como un vehículo de formación? Porque debe conducir el proceso de formación. Ese líder debe de llevar todo el proceso de crecimiento de su equipo de trabajo. Aquí hay un ejemplo muy claro que a mí me encanta contar en esta regla. Hay empresas que van llevando el crecimiento de su equipo de trabajo de tal manera que alguna vez la persona que fue responsable de la limpieza en esa empresa, 10 años después, es jefe del área contable, es jefa del área contable. Esa empresa que les platico es Yakult. Un gran amigo, Carlos Casuga, me decía que él, dentro de esta regla de liderazgo, siempre ha tenido marcado que a su equipo de trabajo lo ha llevado, lo ha cultivado como si fuera su propia familia y ha llevado su proceso de formación y crecimiento hasta el grado que esa persona que hacía la limpieza 10 años después era responsable del área contable. Veamos qué importante es esa capacidad de entender cómo ese liderazgo, esa lideresa, ese líder puede cambiar las vidas de su equipo, de sus liderados. Y yo les pregunto, ¿creen que esa persona que llegó a ser líder del área contable en algún momento iba a traicionar a la empresa? ¿En algún momento le iba a dar la espalda? Seguramente no. Ver a los líderes de hoy y mañana para formarlos.
La capacidad de esa transformación de una lideresa, de un líder, está basado en detectar el talento y entender que a la juventud se le debe dar oportunidad. Y aquí debe haber un equilibrio muy importante en juventud y experiencia. Pero ojo, el darle la oportunidad a esos cuadros jóvenes, a esas nuevas contrataciones dentro de su empresa, de su negocio, del local donde se está trabajando, es muy bueno, porque ese liderazgo de hoy puede transformar el mañana de la empresa. Es la famosa dilema o paradoja que se cuenta con los jóvenes cuando terminan la universidad y se les pide experiencia, pero ¿cómo les vamos a exigir experiencia si no les damos oportunidad? Va ligado a ese precepto. El ejemplo es lo que más forma a los demás. El ejemplo arrasa. Y en este ejercicio de transformación en el liderazgo es fundamental la congruencia que debe tener el liderazgo que ustedes elijan. Y recuerdan en esa tarea anterior sobre cómo es su liderazgo hoy y cuál están eligiendo implementar en su empresa, en su familia, en su persona. Recuerden que el ejemplo arrasa y no podemos buscar ser una gran lideresa o ser un gran líder si tú en tu día a día no contagias a los demás y no muestras integridad en aquella lucha colectiva, en aquella lucha que buscamos representa el equipo de trabajo, llevado a una empresa en ejercicio de vender más, en ese ejercicio de crecer a la empresa. Un líder que muestra no preocuparse por sus clientes o por la satisfacción que generan sus productos o servicios, no está contagiando una buena actitud. Después podrá venir alguien del equipo de trabajo y menospreciar la satisfacción del cliente, porque ni el mismo líder lo genera. Analicemos muy bien ese punto. Finalmente, toda transformación que imparta será conversacional. ¿Qué quiere decir este punto? Que toda la formación que estamos buscando generar en nuestras lideradas y nuestros liderados debe tener la capacidad de ser contagiada en una simple conversación. Sabemos que a veces los tiempos en los equipos de trabajo son limitados, son cortos, que hay tiempos, que hay metas, quizás que hay distancia entre los equipos. Y una conversación y un mensaje claro puede dejar mucho en esa motivación y trascendencia al equipo de trabajo. Con esta última regla de oro, pues terminamos la sesión, esta primera sesión de equipos de alto rendimiento y que está basado en el liderazgo. Cedo las palabras, diputada, diputado, para sus comentarios de lo que hoy hemos mencionado. Creo que están silenciados los micrófonos. Le pediría a la diputada Maribel que ella cierre, ya llevamos más de 1 hora y hemos acordado no prolongar para siempre contar con el auditorio y toda su atención, así es que te cedo para que tú cierres. Dejamos cosas en el tintero, ya las platicaremos en otra ocasión. Pues seguir la tarea que nos puso Jaime y con eso arrancaríamos el próximo domingo. Por ahora, pues agradecerte, querido Jaime, tu exposición. Vaya que tienes ahí talento y experiencia. Y creo que yo me quedo con algo que mi papá siempre nos ha dicho y es que está muy bien la teoría, pero tenemos que hacer práctica. Si no nos involucramos en los procesos en los que estamos desarrollando, pues difícilmente seremos un equipo de alto rendimiento. Así que pues a ponernos a trabajar, a hacer la tarea. Muchas gracias a todas y a todos por seguir esta transmisión, la primera de varios que estaremos llevando a cabo. Recuerden que estamos en fase 3, quédate en casa, son las recomendaciones para que a todas y a todos nos vaya muy bien. Muchas gracias, buena tarde. Saludos.